Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Vamos a continuar hoy con la respuesta a la pregunta que el día de ayer hice. ¿Por qué no crece la economía mexicana? Ayer le decía que la primera parte o la mitad de la respuesta radica en el tipo de partidos políticos que hemos construido en los últimos 30, 40 años. Muchos quizá no acepten esto, pero si se ponen a analizar el tipo de partido que tenemos, el tipo de partido político que abunda en México y otros más tocando la puerta porque ven las grandes oportunidades y los privilegios que permite obtener el controlar un partido político, estará usted de acuerdo conmigo. Pero esa es nada más la primera parte de la respuesta a esta pregunta que no debe olvidar usted. Es más, cuando se vaya a dormir, piense usted ahí, a ver, Ángel dijo, ¿por qué no crece la economía mexicana? Y así, y en la mañana que se levante usted, lo primero, antes de agarrar el cigarro o antes de pedir un café, ¿por qué no crece la economía mexicana? En la medida en que millones de mexicanos, a flor de labio, a flor de piel que la traigamos, posiblemente logremos influir para que se responda, para que sea respondida de manera correcta. Vayamos ahora a la segunda parte. También tiene que ver con los partidos políticos, pero quizá se amplía un poco más el abanico, se amplía el abanico. Porque ya no solo son los legisladores y políticos que van a ocupar un puesto de elección popular, candidatos que proponen los partidos, sino también una buena parte de la clase política, que es la que ocupa las posiciones clave en las estructuras del sector público en el orden federal, estatales y municipales. Tenemos entonces así las dos partes. Primero, lo que hablamos ayer, los partidos políticos y en lo que los hemos convertido. Y hoy vamos a hablar de esos funcionarios, de esos políticos, de esos legisladores propuestos por los partidos políticos o designados por funcionarios de alto nivel, pero no me interesa ellos en lo personal. No me interesa que si son corruptos o no, son amorales, no. Me interesa su mentalidad, la visión que tienen del desarrollo económico. El mundo, si usted revisa o lee algún resumen o algún libro sobre la historia del mundo en los últimos 60 o 70 años, es más, de los años de la posguerra para acá, es decir, de 1945 a la fecha, estos 7 decenios, va a encontrar usted algo muy curioso. El mundo, el planeta, ha dado 3 saltos mortales sin red de protección y cayó parado. El mundo ha transformadose de manera radical. Si usted fue a algún país, por ejemplo, la República Popular China hace 30 años, en 1984, y va hoy, aquello es otro mundo. Si usted va otra vez a la Europa que conoció quizá a fines de los años 40 o principios de los 50 y va ahorita a ver y dice, ¿y esto cuándo lo construyó? Esto es otra cosa. Si va usted a Japón o a muchos países, si usted va a Chile, algunas regiones de México incluso. Pero hay una cosa muy curiosa. Esos países exitosos que han enfrentado no solo problemas de infraestructura, sino problemas como la pobreza, la marginación, la miseria, la falta de educación, la desnutrición, como consecuencia de no tener un empleo, de no tener un ingreso digno, no tener servicios de calidad y calidez, etc. Usted dice, bueno, ¿cómo le hicieron estos? ¿Cómo le hizo Alemania, que quedó destruida al final de la Segunda Guerra Mundial, o Japón, o buena parte de Europa? ¿Cómo le hicieron? Esa pregunta no les preocupa a nuestros funcionarios y a nuestros políticos, les vale. De tal manera que la visión que tienen ellos del desarrollo, de las causas reales, efectivas del crecimiento económico, no solo las desconocen, sino que no tienen el menor interés por conocerlas. ¿Y cómo las conocerían? Bueno, una forma obvia sería conocer esos países
y platicar con las personas que conocen cómo le hicieron en ese país, en este, el otro. Tampoco nos interesa. La otra forma es leyendo, entendiendo esos procesos mediante el estudio de algunas materias como geografía económica, historia económica de este o aquel país. Pero, ¿qué es lo que sucede si hoy revisa usted el panorama? Olvidémonos de las gubernaturas y de las presidencias municipales. Si usted revisa hoy la visión que del desarrollo y el crecimiento económico tienen nuestros 628 legisladores, se va a encontrar usted con algo sumamente curioso. Yo creo que el 95-98% de ellos viven mentalmente, en el mejor de los casos, en los años 70. Allá con el presidente Echeverría, donde el déficit en las finanzas públicas, el uso del gasto público, cuando Banco de México era una institución no autónoma, contrario a lo que es hoy, y se echaba a andar la maquinita y la inflación nos aplastaba y nos arrollaba. Aquellos años de López Portillo, de administrar la abundancia, donde recibió 20,000 millones de dólares de deuda pública externa y nos la dejó casi en 80,000 millones de dólares. Esa es la visión que domina la mentalidad de nuestros políticos. Es evidente que ellos no tienen la menor idea de cómo hacerle para que este país se modernice. No tienen la menor idea, claro, tienen ocurrencias, pero no tienen propuestas correctas, propuestas de medidas que hayan sido probadas y demostrada su eficacia en decenas de países en el mundo. Es más, no les interesa. ¿Por qué? Porque llegan a las cámaras y se dedican a hacer negocios, a andar haciendo alianzas, pero no les interesa actualizar el marco jurídico caduco, obsoleto que tenemos. ¿Cómo es posible que estemos regidos por un conjunto de leyes que algunas tienen 100 años, por ejemplo? El campo mexicano, la ley del 6 de enero de 1915, restricciones constitucionales de 1917, una ley del trabajo que su última modificación más o menos profunda fue hace 40 y tantos años. Es decir, no les interesa. ¿Cómo es posible que estemos ahorita enfrascados en una discusión en materia de energía cuando el mundo, como dijo Lula, si en Brasil lo hicimos hace 20 años, pues hay otros países que lo hicieron hace 80 y nosotros seguimos todavía aferrados a esa visión del pasado? Hay muchísimos libros donde los 628 podrían documentarse, poner a sus asesores a que les hicieran una síntesis con los principales elementos que dieron lugar a un cambio exitoso en decenas de países. No les interesa. Que si alguien les propone, oye, vamos a modificar esta ley para darles libertad económica a millones de campesinos, no les interesa, por el contrario. Ellos quieren que un grupo de sabios acá arriba decida el destino de decenas de millones en México. Ese absurdo del Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales, bueno, ni la Unión Soviética existe donde se creó, donde se puso en práctica la economía planificada. Es decir, están nuestros legisladores, nuestros políticos viviendo en el siglo pasado. Algunos al principio, allá por 1917, otros por ahí en el 38, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, y otros, los modernos, en los años 70 del siglo pasado. Con esa mentalidad y con el tipo de partidos políticos que hemos construido, ¿usted cree que va a crecer la economía mexicana? Es evidente que con esos partidos, con esos políticos, con esos legisladores, pues es realmente un milagro de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego que no haya crecido más el gasto público, que no sea mayor el nivel de déficit de las finanzas públicas. Realmente es un milagro. Pero espérese tantito, al paso que vamos a lograr un récord. Es decir, hay muchas cosas que son efectos dañinos increíblemente, que los hemos cometido una y otra vez, esas políticas públicas, en los años 70, en los 80
y en los 90 con la crisis empezamos a dejarlos de ladito. Pero ahorita estamos agarrando, como dicen en mi tierra, estamos agarrando aviada. Y ahí vamos. Tenemos entonces así dos partes de la respuesta a aquella pregunta que hice ayer. ¿Por qué no crece la economía mexicana a tasas mayores al 5% y por periodos prolongados? Porque los partidos políticos que hemos construido han tergiversado lo que deberían ser. Y la mentalidad de funcionarios, de políticos y de legisladores está en el mejor de los casos allá por los años 70 del siglo pasado. Hay una cantidad de libros, leo unos cuantos títulos, y hay uno que yo le recomiendo sinceramente, es de la autoría del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, un investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, que se llama Por eso estamos como estamos. Y ahí explica de una manera muy sencilla el papel que juegan las instituciones en un país y otros aspectos relacionados en relación con la situación que vivimos, y no de ahorita, sino desde hace años. Otro que tiene que ver con la libertad es de Carlos Alberto Montaner, que se llama La libertad y sus enemigos. Y luego le doy unos títulos, algunos de reciente aparición, que son también importantes. Bueno, hay otro que es muy conocido, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, de la autoría de el hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, y de Carlos Montaner y Plinio Alpoleyo. Ya tiene unos 10 años, algo así, que fue escrito este libro, un poco más, pero es muy interesante si lo puede conseguir. Y hay un libro reciente que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Es un alegato en favor de las instituciones. Está en español, el libro también, si quiere leerlo en inglés, es la edición original, Why Nations Fail, y en español también ya está disponible. De tal manera, pues, que si usted quiere enterarse por qué no crece la economía mexicana, puede usted ampliar la respuesta que le he dado ayer y hoy a esa crítica pregunta que no nos atrevemos a responder. Y nos va a acompañar durante muchos años. No crea que así se va a resolver. Mañana, pasado, en 5 años, en 10, todavía nos vamos a preguntar por qué no crece la economía mexicana a tasas del 5% o mayores. Va a ver usted, acuérdese de mí, ya estoy viejo, pero algunos jóvenes que me escuchan en 5 o 10 años, todavía nos vamos a estar preguntando si es que esta situación aguanta hasta entonces. Busque alguno de los títulos que le he recomendado, léalos, y busque otros, no se atenga a estos. Y va usted a tener que aceptar que las dos partes de la respuesta que le he dado son totalmente ciertas, objetivas, valederas. Le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV, esperando que lo de ayer y hoy haya sido de su interés y le haya dejado yo la espinita ahí clavada de por qué no crece la economía mexicana a tasas mayores al 5%. Pregúnteselo antes de dormir y al despertarse. Trate de dar la respuesta. Muchas gracias y muy buenas noches. Y aquí lo espero mañana miércoles. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.